San Lucas 4:32. Bueno, después vamos a leer, vamos a elevar a Dios oración por este momento de la palabra del Señor. Invito a nuestra hermana sierva de Dios, Regina Cruz, que ella nos dirija. También, hermanos, quiero mencionar lo siguiente, para que sigamos orando, para que la obra de Dios siga avanzando. Gracias a Dios que hoy, ¿verdad?, están con nosotros unos hermanos que son de Ciudad Sagún, porque Dios nos ha concedido una puerta abierta allá para predicar el Evangelio. Y pues, ¿verdad?, gracias a Dios ya es un buen grupo que se reúne cada miércoles a oír la palabra de Dios. Entonces, bueno, el hermano Daniel no sabía, yo no le comenté, pero pues ya yo les doy la bienvenida, hermanos que vienen de allá, de la misión de Ciudad Sagún. Sean bienvenidos y ayúdennos todos a orar, hermanos. Tenemos propósitos de que la palabra de Dios se siga extendiendo, y de especial manera pues tenemos puesta la mirada en algunos lugares pues que se considera estratégicos, y todos los que Dios quiera abrirnos. Pero oren, les menciono algunos, ¿verdad? Oren por Huamantla, oren por Tlaxco, oren por San Martín Texmelucan, por Texcoco, por Apan Hidalgo. Tenemos, ¿verdad?, pues esos lugares que son un poquito más concurridos, ¿verdad?, donde hay más gente, más movimiento, etcétera. Aquí en Apizaco, aunque se tiene la misión, y gracias a Dios que se ha estado retomando un poquito más el trabajo, y ya hay, ¿verdad?, un poquito más de movimiento allí. Bueno, en todos estos lugares, hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda que su palabra se predique, pero, ¿verdad?, de parte de nosotros también, de Miepi, con la ayuda del Señor. Entonces, pues vamos a orar, y ya si gusta nuestra hermana Regina incluir esta petición que acabo de mencionar, y a los hermanos que nos visitan, para que el Señor los afirme en su palabra y allá pueda haber un templo del Miepi para la gloria de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor: y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Vamos a orar. Padre del cielo, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, único y verdadero eres tú, mi Padre amado. Bendito seas, Señor, bendito seas. Te alabamos porque nuestra alma es tuya, Señor. A ti la hemos entregado, a ti, Señor, rendimos nuestra vida, Padre, y te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Bendito seas, Señor. Ahora, en el nombre precioso y glorioso de Cristo, te rogamos, Padre, que tú bendigas la vida de nuestros hermanos que vienen de Sagún. Bendito Dios, bendice sus vidas, afírmalas, confirma, corrobora y establece sus vidas en tu camino, Señor. Salva a aquellos, bendito Dios, que se están aquí, y aún los que no están, bendícelos, bendito Dios, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía antes de ese crecimiento que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo, glorifícate, Padre, en este lugar, en estas misiones. Salva a los adultos, salva a los niños, salva a los jóvenes, salva a los intermedios, salva, Señor, en Texcoco, Señor, en Sagún, salva en Tlaxco, salva, Señor, en San Martín, Padre, en todos los lugares donde hay misiones, en Apizaco y donde tus siervos trabajan, Padre. Ayúdalos, respáldalos, úsalos y da crecimiento, porque solamente tú eres el que das crecimiento. Solo nosotros somos, Señor, instrumentos en tus manos, pero bendito Dios, tú das el crecimiento, y tu palabra no vuelve vacía. Dios, en el nombre de Cristo, usa la vida de tus siervos, úsalos en grande manera, respáldalos, guárdalos de todo peligro, de toda acechanza, de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Cristo, y da victoria por la sangre de Jesús de Nazaret, y que las almas sean salvas para vivir
aquella alma necesitada, aquella enferma, Señor, aquella que ha sufrido algún percance, consuélales, fortaléceles, sí, Señor, tú eres su refugio, su consuelo y su fortaleza, Padre, en el nombre de Cristo. Tu pueblo, tus misiones, tu gente, Señor, que tú has salvado a precio de tu sangre preciosa, están en tus manos, Padre del cielo. Pero ahora, Señor, bendice la vida de nuestro hermano Joaquín, Señor, tu siervo, Padre, ayúdalo, respáldalo, bendito Dios, llénale de tu gracia, Señor, tu palabra, Padre, haga el efecto que tú quieres en nuestros corazones y tú nos ayudes a ser obedientes, a practicar tu palabra en obediencia, a ser, Señor, hacedores de tu palabra, y que nuestra vida vaya, Señor, a cada día de aumento en aumento, hasta que Él ya esté perfecto delante de tu gracia, Padre. Nuestra vida está en tus manos, Señor, la vida de tu siervo está en tus manos, para que tú le bendigas, Señor, y tú, bendito Dios, lo guíes con tu presencia más y más, y que, Señor, bendito Dios, es el instrumento para lo que tú quieras hablar por medio de él, Padre. La vida de tu siervo está en tus manos, así como tu pueblo y todos tus siervos, Señor, su esposa, sus pequeños, bendíceles abundantemente, Dios. Todo te lo hemos rogado por el nombre precioso y sublime de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ocupen su lugar con la ayuda del Señor y bendigamos el santo nombre de Cristo. Démosle la gloria. Si se sabe el Salmo 156, pues póngalo por obra. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y a eso hemos venido, hermanos. Y si Dios nos ha dado la vida, es para glorificarle. Ustedes conocen el agua. Quizás un elemento demasiado cotidiano, para algunos demasiado común y corriente, pero ¿saben ustedes la riqueza, la influencia, el potencial que hay en este elemento que Dios creó? La verdad, es un tesoro, porque es útil para todo. Útil, por ejemplo, para el asunto de la alimentación. Sin agua, pues moriríamos. Para la higiene, todo lo que tenga que ver con limpieza, ¿verdad? Incluso para fertilizar la tierra, para hacerla fructificar, para generar electricidad, para ser transformada en otros bienes y productos que se consumen comúnmente. Y a veces se le da un valor pequeñito y no nos ponemos a pensar en la grandeza de la riqueza que es el agua. Fíjense que también, hablando espiritualmente, nosotros tenemos algo que a veces se considera como pues un término muy común dentro de nuestros círculos, y es la palabra doctrina. Y algunos dicen, pues sí, la enseñanza, ¿no? Eso es todo lo que representa para algunos la palabra doctrina. Pero la verdad, la doctrina tiene unos alcances, un poder tan grande que precisamente hoy vamos a aprender sobre esto, y conforme a lo que hemos leído, vamos nosotros a considerar que la maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene potestad. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos nosotros en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, que pues esta es la historia de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes que Él naciera,
aquí se empieza a narrar, claro, todo esto que fue escrito por la pluma del médico amado llamado Lucas. Es inspiración del Espíritu Santo, es palabra de Dios. Y ya nada más pensar en palabra de Dios, ¿sabe usted lo que puede hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios creó el universo. La palabra de Dios creó todas las cosas. Y al dicho de su palabra se hace lo que Él quiera. Y su palabra no volverá vacía, dice. Entonces San Lucas, siendo un discípulo, no un apóstol, pero sí un discípulo de Cristo, él escribe y nos va mostrando la historia de las cosas que el Señor Jesucristo realizó. De hecho, vemos aquí en este capítulo acerca de unos milagros que el Señor había realizado en Capernaum, donde primero él había ido a Nazaret, allí pues fue rechazado, ¿verdad? Dijeron, bueno, ¿y qué se cree si es el hijo de José, el carpintero? Y dice que allí no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos, pero estando él siempre predicando, enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso en el día sábado, dice que él hacía milagros, maravillas, y el poder ver cómo le ordenaba a los espíritus inmundos que salieran de los hombres, pues a la gente y especialmente a los religiosos de ese tiempo los impactó. Y allí es donde entra el versículo que hemos leído, que dice, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Se maravillaban. Quiere decir, bueno, que quedaban impresionados, quedaban impactados, anonadados, y no sé qué más sinónimos usar, para decir, ¿verdad? El sentir de estas personas cuando veían y escuchaban la palabra del Señor. Dice entonces que se maravillaban de su doctrina, de lo que él hablaba, pero no solo lo hablaba, lo vivía. No solo lo enseñaba, sino que en primer lugar él era el ejemplo de todo ello. Y entonces la gente, ¿verdad?, estaba asombrada completamente de la diferencia que había en la forma de enseñar del Señor Jesucristo y de los escribas, ¿verdad? No enseñaba como ellos. Los escribas, bueno, estaban acostumbrados a ir, que les pusieran un púlpito, tomaban el rollo de las escrituras, lo leían, ¿verdad? Pero, ¿qué diría yo? No sé si con pereza, con aburrimiento, con sueño. El asunto es que no producía ningún efecto en la vida de la gente. Pero ver la palabra de Cristo, oír la palabra de Cristo y ver sus resultados, eso sí los asombraba. Y luego dice, porque su palabra era con potestad. ¿Sí? Él no hablaba a lo mejor ni tampoco a gritos, pero con una firmeza en lo que él estaba diciendo, pues que venía del mismo Dios, porque pues era palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Cuando Él habla, hermanos, el efecto es el mismo. Dice la Escritura que por Él fueron criadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, ¿verdad?, sean principados, sea lo que sea, todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Usted y yo también fuimos creados por Él, por su bendita palabra. Y bueno, hoy es, creo que una buena oportunidad para reconocerle y agradecerle que Él nos dé la dicha de estar aquí alabando su nombre. Entonces, esa era la situación que se vivía en ese momento en la gente, toda asombrada,
toda a la expectativa por lo que el Señor hacía, por lo que el Señor enseñaba, por cómo hablaba con esa autoridad que tenía. Y de allí entonces lo que nosotros estamos aprendiendo hoy, la maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene potestad. Definitivamente tenía que ser maravillosa, por eso se maravillaban, por eso se impresionaban por la doctrina del Señor. Pero fíjense que doctrina va más allá de si lo pudiera yo poner en términos a lo mejor de la religión católica, va más allá de un simple catecismo, porque allí en el catecismo se supone que está la doctrina católica. Y bueno, en mis tiempos, cuando yo era niño, allí el chiste para poder hacer la primera comunión era aprenderse todo el catecismo de memoria. Pero no se trata de eso. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, no se trata, ¿verdad?, de tener un engargolado, unas hojas engrapadas, que se diga, pues esto es la doctrina. No, la doctrina va mucho más allá. La doctrina es vida. ¿Sí? La doctrina es acción. La doctrina es un estilo de vivir, y obviamente también tiene mucha relación con las Sagradas Escrituras, porque esa forma de vivir está basada en la palabra de Dios. Entonces, por eso lo que estamos considerando, que la maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene potestad. O sea que el que viva la doctrina de Cristo, en su vida se manifestará el poder de Dios, porque eso incluye la doctrina. O sea, la doctrina no nada más es, ¿verdad?, pues me voy a bautizar y me van a dar las doctrinas, me van a leer unas hojas y eso es todo. No, es toda mi vida, pero también son las experiencias que tengo con Dios, las maravillas que veo de su poder, de su gloria, ¿verdad? Esto de que se maravillaban por los milagros, por las señales, eso es parte de la doctrina. La sanidad divina es parte de la doctrina, los milagros son parte de la doctrina. Si nosotros excluimos eso, porque se diga, es que eso fue para los tiempos apostólicos y hoy solamente lo único pues es predicar, ya no hay milagros, ya no hay señales. Pregunto a ustedes, hermanos, ¿ya no hay milagros? Todavía hay, ¿verdad? Bueno, nuestra vida es un milagro. Y algunos han recibido y han visto la mano de Dios moverse poderosamente, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Dios mismo, pero diríamos, Él es también la doctrina, y el que está en la doctrina de Cristo tendrá la experiencia con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y verá, bueno, cosas grandísimas. Así que entonces nosotros vamos a considerar, ¿verdad?, que esta doctrina tiene potestad. O sea, que tiene autoridad o facultad para muchas cosas. No nada más para que el que se la lean pueda bajar a las aguas. No, vamos a ver qué es lo que puede hacer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o en qué se puede decir que tiene esa potestad. Para ello vamos a leer en la carta del apóstol San Pablo, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera a Timoteo 4, 16. Gloria a Dios. Así como están sentados pueden leerlo, hermanos. Dice de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. La maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene potestad para salvación. Ya nada más pensar en eso, hermanos, nos hace ver la grandeza,
la importancia de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo se dice que todos los caminos llevan a Roma. Posiblemente sí. Pero si alguno quiere ir al cielo, solamente hay un camino. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así dice el Señor. Entonces, aquí no se trata de que cada quien busque la salvación a su manera, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo siento. La verdad, el Señor nos ha revelado en su palabra la manera de ser salvos. Algunos dicen, no, pues, no sé si ustedes se acuerden, cuando éramos niños algunos, no sé si hoy todavía se haga de esa manera, decían: pórtate bien para que te vayas al cielo, ¿verdad? Y si te portas mal te vas a ir al infierno. Y la verdad, esas son mentiras, porque no es la forma ni de salvarse ni de condenarse. ¿Cómo se salva la persona? Dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Entonces es creyendo en Cristo, y creer en Cristo implica creer su doctrina. ¿Cómo se condena a la persona? Pues rechazando a Cristo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que esta es la condenación, porque la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, fíjense el poder de la doctrina: salvación. ¿Alguno necesita salvación? Tiene que comprender la doctrina de Cristo, tiene que vivir la doctrina de Cristo. No es de que haz buenas obras y si tus buenas obras pesan más que tus malas obras, entonces te salvas. Pero si tus malas obras pesan más que tus buenas obras, entonces te condenas. Eso no es así. Esas son ideas paganas, que vienen de las religiones egipcias, babilónicas, religiones muy antiguas que tenían que ver con paganismo, con hechicería, con ocultismo, con todo ese tipo de cosas. Pero Dios, ya desde el Antiguo Testamento, dice que el justo vivirá por la fe. En otras palabras, el justo se salvará por la fe. Y hoy que Cristo ha venido y nos ha dado una revelación completa de su palabra, ya podemos entender más claramente el asunto de la salvación y desechar todo aquello que no es correcto. Fíjense cómo le dice el apóstol San Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, el hombre, mayormente los que ya están en el camino de Dios, deben prestar mucha atención a la doctrina. Eso significa ten cuidado, ¿verdad? Pon atención a tu vida, y tu vida debe tener una relación, una unión con la doctrina. Por eso dice de ti mismo y de la doctrina. Bueno, sería absurdo pensar que alguno quiera destruirse a sí mismo, perderse a sí mismo, dañarse a sí mismo. No es normal, no es lógico, no es razonable. Se supone que nosotros procuramos nuestro bien, nuestro propio bien. Si de veras lo procurara, ¿sabe qué es lo primero que haría? Buscar la salvación del alma. Buscar la salvación, porque miren, vamos a pasar por este mundo. Hay quienes ni siquiera nacen, ni siquiera abren los ojos a esta vida. Me refiero a que con días o con meses o con unos pocos años mueren. Otros en la flor de la juventud mueren. Otros ya en la madurez o ya en una edad más avanzada, de todos modos mueren. ¿Cuántos años pudo vivir? ¿100? No llega a 100. ¿80?
posiblemente los más robustos, dice la Biblia. Entonces, si voy a vivir aquí los años que voy a vivir, en medio de sufrimientos, de padecimientos, de dolor, de problemas, de tantas situaciones difíciles, nunca en la vida voy a tener un periodo largo de tiempo que diga yo, pura felicidad, cero problemas, cero enfermedades, estoy tranquilo, tengo paz, tengo dinero, no me falta nada, tengo salud. Eso no existe. Si no tiene una cosa, tiene otra. Si no padece de una cosa, padece de otra. ¿Valdrá la pena desperdiciar esos pocos años y, según yo, disfrutar de la vida, gozar de la vida en esta tierra para que eternamente mi alma vaya a la condenación? No vale la pena. No vale la pena. La satisfacción en el aspecto que usted guste, ¿cuánto dura? ¿Sí? ¿Cuánto dura? Aún, ¿verdad? Si pensara el momento más feliz de su vida, no sé, el día que se casó, la luna de miel, o por ejemplo el que terminó la carrera y se graduó y se tituló, ese momento especial, ¿cuánto le duró? Cuando dijeron su nombre y pasó por su papel y ya, porque después ya tiene que enfrentarse a la realidad del desempleo, de la falta de experiencia, de las puertas que se cierran, de que no hay oportunidades. Entonces, la verdad, no hay nada en el mundo, por muy bueno que sea, que se pueda comparar con lo que Dios está ofreciendo. Dios ofrece salvación y vida eterna. Pero tenemos que entender que esto es por medio de la doctrina de Cristo. Entonces, primero el hombre debe arrepentirse, el hombre debe tener fe en Jesucristo y a partir de allí entregarse al Señor, recibirle como su Salvador, vivir una vida de santificación. Por eso dice, persiste en ello, en lo que tú ya sabes, en lo que tú ya has escuchado, en eso persevera. Se dice, ¿verdad?, por ejemplo, de iglesias que son fundamentalistas como la nuestra, que son anticuadas, que son, ¿verdad?, legalistas, que son de muchas formas. Entonces, resulta que a algunos a veces les molesta el hecho de que pues nos mantengamos siempre en lo mismo, ¿verdad? Y otra vez nos van a predicar de esto, y otra vez nos van a predicar del otro. Son pocos asuntos. Si ustedes notan los domingos cuando se dan a conocer las actividades de la semana, ¿qué se dice? Pues nuestros cultos regulares, ¿cuáles son? Embajadores y estudio bíblico. Tema libre, sanidad divina, culto de Pentecostés, y el domingo culto. Algunos le llaman culto de alabanza y testimonios, otros le llaman culto de salvación, ¿verdad? Bueno, como sea, pero realmente son pocos los asuntos que se abordan. No tenemos un culto profético, ¿verdad? No tenemos un culto escatológico, no tenemos un culto de otro tipo, pero en ello estamos reafirmando siempre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿yo para qué quiero que usted entienda todo el Apocalipsis si ni siquiera es salvo? Pues nada más para que entienda lo que le va a pasar, lo que le espera. Pero entonces de allí la insistencia: salvación, arrepentimiento, santidad, temor de Dios, que el hombre viva una vida renovada, regenerada por el Espíritu Santo. Eso, el nuevo nacimiento, la nueva criatura, todo eso es la doctrina de Cristo, hermanos. Y el que persevera en eso, dice aquí, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. En un aniversario a veces
bueno, pudiéramos pensar, queremos un mensaje pues emotivo, ¿verdad? Que nos realce, nos anime, nos dé fortaleza, porque un año más hemos luchado, hemos pasado esto y lo otro. Pero miren, pues a lo mejor sí pudiera haber esa clase de mensaje y decir: pobrecitos hermanos, cómo han sufrido, ¿verdad? O anímense hermanos y échenle ganas, pero sin la doctrina esas palabras no valen. Porque el mejor deseo que podemos tener para ustedes es que se cumpla la palabra de Dios, que ustedes vivan y experimenten la salvación del alma. Oigan, qué triste que se diga otro año más y no fue salvo. Como dice la escritura, ¿no? Acabóse la siega, pasóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Entonces dijo alguien una vez: bueno, un año más, pero un año más de veras de victoria, de veras de triunfo. Y aquí no me refiero en general, me refiero en lo particular a cada uno. Un año más que ha pasado y no me he arrepentido, ni le he pedido perdón a Dios, ni le he buscado, no me he acercado a Él. Bueno, pues ¿qué estaríamos celebrando? ¿Verdad? No hay nada que celebrar. Pero dice aquí: haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Que un padre de familia se ponga a practicar la doctrina de Cristo, eso va a influir a toda su familia. Que alguien, ¿verdad?, que tenga una posición de liderazgo se ponga a practicar la doctrina de Cristo, eso va a influir a todos los que están con Él. Haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Cómo? Perseverando en la doctrina. Sí, en la doctrina. Hermanos, a veces hablar de doctrina nos hace sentir como que estamos limitados, restringidos, enmarcados, ¿verdad? Que no puedo salir de esto, no puedo salir de lo otro. Pero si en verdad entendiéramos lo que es doctrina, hermanos, entenderíamos lo que dijo el apóstol San Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud. El evangelio es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, dice, es poder de Dios. Porque hoy muchas veces que ya no hay manifestación de esto, que ya no hay poder, que ya no hay milagros, si está fuera de la doctrina, no espere recibir nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque solamente se busca de una forma emocional, por medio de los gritos, por medio de ciertos estímulos, por medio, ¿verdad?, de aplicar cierta motivación, y entonces la gente se emociona y sí, al momento, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya, pero no pasó nada en su vida. Doctrina es lo que se necesita. Por eso, cuando alguien no es maduro espiritualmente en la doctrina, se deja envolver y engañar fácilmente. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos falsos apóstoles y profetas actuales hoy en día y que dan a conocer sus sueños, sus revelaciones, sus visiones, pero visiones son las que hacen, y que dan, ¿verdad?, un discurso y que engañan a la gente? Pues porque falta doctrina, pero falta vivirla. Aquí, ¿verdad?, en el movimiento tratamos de predicar la doctrina. No somos perfectos, no es que seamos los únicos, pero tratamos. No se canse, no se desespere por decir: yo quisiera un mensaje emocionante, yo quisiera un mensaje tipo, ¿verdad?, de esos que aparecen en internet, con gritos y con mucha motivación y algo que me estimule y algo que me impacte. Deje que lo impacte la doctrina, y la doctrina hará grandes cosas en su vida.
primeramente la salvación. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer 2 versículos, el 6 y el 26. 1 Corintios 14, 6 y 26. Los leemos por separado con la ayuda del Señor. Dice así: ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare o con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Gloria a Dios. La maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene potestad para provecho y edificación espiritual. Lo vemos aquí nosotros en lo que el apóstol San Pablo enseña a los corintios. Primero, hablándoles, ¿verdad?, de que no todo es lo sobrenatural, lo extravagante, lo llamativo, porque, por ejemplo, dice: si yo fuere a vosotros hablando lenguas, y pregunto, ¿será malo hablar lenguas? No, porque el que habla lenguas, dice, habla con Dios. El que habla lenguas se edifica a sí mismo. Eso quiere decir que esto es algo que todos debiéramos buscar en nuestra comunión personal con Dios, para que en verdad se comunique con Él, para que en verdad tenga una relación fuerte con el Señor. Pero dice: ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces está dando a entender que si solamente nos dejamos llevar por aquello, por ejemplo, de los dones espirituales, pues en realidad se va a convertir esto en un desorden y no va a haber edificación, no va a haber provecho, dice. Pero ¿qué tal cuando hay doctrina? La doctrina es muy entendible, es muy clara. La doctrina nos enseña cómo vivir como cristianos, cuál es nuestro papel dentro de la sociedad y de todo, de la iglesia, del mundo. Pero necesitamos doctrina. Si no, pues no vamos a ordenar nuestra vida para nada. Entonces, hoy cada uno piense esto: lo que su vida necesita es tener provecho. Miren, si pongo este ejemplo, pensáramos en una misa de las que se hacían hace 2 siglos, que eran en latín, pues nadie entendía nada. Luego se hicieron ya en el idioma común del pueblo y la gente sigue sin entender nada todavía. Pero cuando pensamos en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Es de una forma tan clara, tan puntual, que en verdad nos identificamos, nos relacionamos con ello, y de ello podemos tener provecho, porque ya nos está mostrando allí una realidad y dice: esto no, esto sí. Y entonces, como el hombre lo entiende, puede aprovechar aquello, desechar lo malo, tomar lo bueno, llenar su vida de cosas que ante los ojos de Dios son útiles. Ya no anda en la vanidad de su sentido, como dice la palabra de Dios. Ahora sus pensamientos son de bien, edificación, ¿verdad?
son útiles para su vida. Y en verdad de eso se trata lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Si fuera una doctrina que no entendemos, que no comprendemos, ¿para qué nos serviría? Pero el Señor por eso está enseñando. Sí va a haber manifestaciones sobrenaturales, porque Dios es sobrenatural. Pero lo importante es que nosotros tomemos provecho. Sí, que tomemos provecho. Entonces, el escuchar la predicación de la doctrina, hermanos, nos edifica, nos enseña, nos dirige, nos orienta bien, nos guía por el camino correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ese es el propósito de la doctrina, edificación, así como todo, pero todo tiene su lugar. Si usted va a orar, por ejemplo, y va a orar en lenguas, ore ahí en su recámara, allí, ¿verdad? Solo con Dios. Y allí sí, hable en lenguas todo lo que el Espíritu Santo le inspire, todo lo que el Espíritu de Dios le haga ver, ¿verdad? Le muestre. Allí sí es el momento para desplayarse espiritualmente. Pero tenemos momentos como este de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a escuchar aquí? Doctrina. Las historias bíblicas son bonitas y hasta en ellas vamos a encontrar doctrina. Qué bueno prestarle atención y que no se diga: este es el momento de dormir, este es el momento de distraerse, este es el momento de entrar y de salir y de ver el celular y de hacer esto y de hacer lo otro. La doctrina, estamos viendo que tiene potestad. La doctrina tiene poder. Si nosotros no tomamos de la doctrina provecho y edificación, nuestra vida como cristianos va a ser una vida débil, una vida frágil. Hermanos, y la verdad se trata de que nosotros seamos cristianos fuertes, cristianos maduros, cristianos que han alcanzado estatura espiritual. Conocen gente que a la primera de alguna situación que sucedió en su vida, ya se desanimó, se desalentó, ya no quiere saber nada de Dios, ya está dispuesto a renunciar a las cosas de Dios, hasta se bautizó y dice: yo dejo mi lugar, dejo la Santa Cena. Y no le importa. ¿Por qué? Porque su vida, tristemente, no se ha afirmado en la doctrina de Cristo. Entonces, de allí lo que estoy mencionando, tomar provecho, hermanos, tomar edificación de la doctrina de Cristo para ser fuertes. Así, aunque venga el mismo diablo a zarandearlo y hacer lo que quiera hacer con su vida, pero usted está firme sobre la roca. Nada lo va a poder mover, porque el que está con nosotros es más poderoso, dice la Escritura, que el que está en el mundo. Por eso, considere esto: necesita edificarse con la doctrina, necesita tomar provecho de la doctrina. Y también vamos a considerar segundo de San Juan 1:9. Segunda carta de San Juan, en el versículo 9. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Segunda de San Juan, versículo 9, dice así: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo.
La maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene potestad para respaldo divino. Les decía yo hace un momento las quejas a veces un poco comunes de muchos que dicen: no, ya no hay manifestación de Dios, ya no hay poder de Dios. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades que tanto se predican, que tanto se hablan? ¿Dónde quedaron los testimonios antiguos de aquellos grandes milagros? Entonces, yo he escuchado testimonios, algunos pues de veras muy difíciles de poder asimilarlos, pero que en Dios son una realidad. Una hija de un evangelista murió, de una forma muy inesperada, inusual, y entonces pues hubo la necesidad de ya extraerle los órganos al cuerpo, y pues aquel siervo de Dios andaba predicando la palabra del Señor en otros lugares. Cuando se entera, pues él regresa y todavía alcanza a llegar al templo antes de salir para llevarla ya a sepultar. Y dice estas palabras: el que crea que Dios puede resucitar a mi hija, quédese aquí adentro, porque vamos a orar por ella. Pero el que no crea, mejor sálgase. Se salieron todos, creo. O sea, por eso digo, es difícil asimilar que algo así pueda suceder, pero Dios lo hizo. Pero pensamos en esos hombres y decimos: bueno, ¿qué tendrán de especial? ¿Por qué pueden ellos tener esa clase de experiencias? Porque viven en la doctrina de Cristo, porque están metidos en la doctrina del Señor, porque no andan por su cuenta, no andan siendo autónomos, no andan siendo independientes de todo. Hay quienes no están de acuerdo con algo y dicen: me voy, formo mi iglesia, yo me pongo de pastor, y es más, me pongo de profeta, me pongo de apóstol. Y luego son pecadores caídos que hacen divisiones en las iglesias y la gente los sigue, pero son otros caídos como ellos. Pero cuando alguien vive la doctrina de Cristo, va a tener respaldo divino, va a tener el respaldo de Dios, como aquí nosotros vemos, dice la Escritura: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que los rebeldes, pues vean, no tienen a Dios, ¿verdad? El que se rebela, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo. Porque ya dije hace un rato, a veces la doctrina de Cristo parece muy hermética, que no admite nada, y efectivamente no admite nada. Dice el Señor: yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, no, nada de que aquí tenemos el agua del río Jordán, y aquí tenemos no sé qué, de no sé dónde, ¿verdad? Venga y adore el manto sagrado, y un sinfín de cosas. Esa no es doctrina, eso es hechicería, ¿verdad? El uso de ciertas reliquias, no, eso no. Pero cuando alguien está firme en la doctrina de Cristo, dice aquí algo maravilloso. Dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Dígame si eso no será tener respaldo divino. Tiene al Padre y al Hijo, y obviamente se entiende al Espíritu Santo. El Padre, el Creador; el Hijo, el Salvador; el Espíritu Santo, el Santificador. La Trinidad está con Él, la divinidad está con Él, le respalda, le ayuda, le fortalece. Hermanos, es importante la doctrina, es importante perseverar en la doctrina de Cristo. Nada de que pues ya por ahí me endulzaron el oído y vámonos allá porque allá sí hay gozo, vámonos allá porque allá sí hay amor.
¿Han escuchado ustedes eso? Es muy común, ¿verdad? Vámonos allá porque allá sí se mueve el poder del Espíritu Santo. Y son puras emociones, ¿sí? No es otra cosa más que eso. El que realmente persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el poder divino. Pero dice, vámonos allá, y resulta que según allí sí está el poder de Dios, pero pura gente que anda en adulterio, en fornicación, que andan en situaciones tremendas, hasta homosexuales, ¿verdad? Iglesias así, y dicen que tienen el poder de Dios, y dicen que tienen no sé cuánta cosa. No es cierto. El poder de Dios está con los que perseveran en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es una doctrina limpia. La doctrina de Cristo es una doctrina de santidad. La doctrina de Cristo nos aparta del pecado y no nos mete al pecado. Por eso es increíble pensar que andando en esas inmundicias y piensan que tienen a Dios. La idolatría es uno de los pecados más aborrecidos por Dios, de las suciedades más grandes que pueden existir. Entonces, y piensan que tienen a Dios. No, ¿sabe quién tiene a Dios? El que persevera en la doctrina de Cristo y se mantiene en eso, y está firme y nada lo mueve, y sigue adelante a pesar de todo. La doctrina de Cristo muchas veces nos va a corregir. La doctrina de Cristo muchas veces nos va a redarguir, va a enfrentar nuestra realidad, ¿verdad? Y va a ser duro muchas veces, pero más vale estar en la doctrina de Cristo. Más vale perseverar en la doctrina de Cristo. Fíjense que la doctrina de Cristo sí abarca lo sobrenatural, sí abarca las señales, los milagros. Podremos nosotros, por ejemplo, recordar lo que dice la palabra de Dios y ver cómo forma parte todo esto de la doctrina. Dice, por ejemplo, así la palabra de Dios. Yo leo para ustedes, hermanos. Dice, y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Es que la doctrina de Cristo es maravillosa. Por eso se maravillaban y decían, ¿qué es esto? Nunca hemos visto algo así. ¿Qué nueva doctrina es? Porque la doctrina de los escribas, de los fariseos, la doctrina de los sacerdotes y de todos ellos, la verdad no tenía vida ni poder. Pero la doctrina de Cristo, dice ahí, le manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Cómo es eso? Hermanos, eso es real. Eso lo hizo el Señor Jesucristo, y todos los que han creído en Él a lo largo de la historia han seguido esas pisadas. Y nosotros podemos testificarle también de la experiencia que Dios nos ha concedido en algún momento de pasar por esta situación y decirle, es verdad, la doctrina de Cristo es poderosa, porque por ella se han echado fuera demonios también en el nombre de Jesucristo. Entonces la doctrina de Cristo abarca el poder sobre los espíritus malos, da autoridad, porque por eso la doctrina de Cristo tiene potestad. Pero no viva en la doctrina, no viva en santidad, no tenga temor de Dios, vaya y enfréntese a un endemoniado y va a salir como los hijos de Seba, dice que salieron desnudos y heridos. Pero el que vive en la doctrina, el que persevera en la doctrina, tiene al Padre y al Hijo, y definitivamente al Espíritu Santo. Alguien dijo que la persona más dulce, pero más temida en el infierno, es el Espíritu Santo. Porque ¿sabe lo que hace con nosotros cuando estamos a lo mejor desanimados, tristes, pasando por pruebas? Viene como consolador, nos da sus caricias, nos anima, nos conforta. ¿Verdad? Qué dulce es el Espíritu Santo. Pero no quieran conocerlo como el Dios Todopoderoso en contra del pecado y la maldad, porque ahí sí, si hay una persona
en que por excelencia se manifiesta el poder de Dios en la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura también sobre las señales, los milagros, las maravillas del poder de Dios tocante a la doctrina? Fíjense lo que voy a leer para ustedes, que dice de la siguiente manera. Pónganle mucha atención. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quién le condujese por la mano, entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Allí está la doctrina de Cristo, y allí donde está la doctrina de Cristo está el poder del Espíritu Santo. Por eso un hombre es capaz de levantarse lleno, investido del poder del Espíritu de Dios y reprender toda obra del enemigo. El Señor Jesucristo así lo dijo: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, esa es la autoridad que Dios da, ese es el poder que Dios da, aún para señales sobrenaturales de su poder. ¿Cuántos han experimentado una sanidad divina? ¿Cuántos han experimentado un milagro en su vida? Hermanos, es real, pero necesitamos vivir dentro de la doctrina de Cristo. Por eso aquel hombre, el procónsul de Cipro, dice que creyó maravillado en la doctrina del Señor. Nunca había visto que alguien tuviera tal autoridad, tal poder de decirle a un hombre: el Señor es contra ti, vas a quedar ciego. Y sucedió. Un enemigo de Dios, un hijo del diablo que se oponía a la predicación de la doctrina, y allí está el resultado. La verdad, la iglesia no tiene más avance porque no quiere. Pero si todos, hermanos, nos metiéramos a vivir en la doctrina de Cristo, ¿sabe usted lo que sucedería? Cuando una iglesia se reuniera a alabar a Dios, a adorar a Dios, a orar a Dios. Se dice allá en Estados Unidos, en un lugar donde había una clínica de esas de aborto, porque el gobierno pues les daba recursos, y ahorita ya se les está acabando eso, por lo que se promulgó el día de ayer, gracias a Dios, ¿verdad? Pues hay un avance en eso, pero se dice que allí enfrente de esa clínica había una iglesia, y que esos hermanos dijeron: no puede ser, ¿cómo vamos a estar nosotros aquí según alabando a Dios y allá matando a los niños? Y que se ponen a orar, ¿verdad? Que se ponen a vivir en santidad, a vivir como la palabra de Dios manda. Y ni una semana duró esa clínica, quebró, cerró, se tuvieron que ir todos, ¿verdad? Se ha escuchado de lugares cerca de templos donde abren centros de brujería, de hechicería, y a veces los cristianos dicen: ay, mejor yo no voy al templo porque me va a atacar el diablo. Los que deberían tener miedo son ellos. Cuando el cristiano vive en la doctrina de Cristo, allí está el poder de Dios, allí está el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Los que tienen que temblar son ellos, los que se tienen que ir son ellos. Hermanos, por eso digo, la iglesia no avanza muchas veces porque no quiere, pero si quisiera meterse a la doctrina de Cristo, tendría un poder tan grande que conquistaría todo. Entonces, no es de que seamos cristianos light, cristianos que viven como quieren. Por eso la doctrina bíblica, la palabra de Dios, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. ¿Cómo tiene que vivir? Aquí está. ¿Cómo tiene que actuar? Aquí está. ¿Qué tiene que hacer? Aquí está en la doctrina de Cristo. Ahora usted tiene que pensar en esto. Primero,
su salvación. Quiere ser salvo, pero no quiere obedecer a la doctrina. Quiere ser salvo, pero no quiere ajustarse a lo que el Señor ordena. No quiere dejar esas cosas. No quiere dejar esos malos hábitos, esos vicios, esas situaciones. Pues no va a poder ser salvo. Para ser salvo hay que arrepentirse, hay que humillarse, hay que buscar a Dios, hay que pedirle perdón al Señor. Esa es doctrina de Cristo. No de que, pues voy a un lugar donde me traten con más suavidad, que usted piense, mejor voy allá porque allá me dicen que soy un hijo de Dios, me dicen que soy santo, me dicen que ya nada más me falta la aureola y las alas. No, usted necesita vivir la doctrina de Cristo. ¿Quiere la salvación del alma? Necesita la doctrina. ¿Quiere que su vida tenga provecho y edificación? Necesita la doctrina. Para que no sea una vida débil y que usted con cualquier cosita se quiere ir de la iglesia, quiere dejar el camino de Dios, quiere renunciar a su lugar, quiere dejar todo porque ya no aguanta que no lo saludaron, ya no aguanta que le hicieron un gesto, una mueca, ya no aguanta que hasta fue un malentendido, una confusión, y dice, no, aquí no hay amor, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro, me voy allá dicen que sí está el poder de Dios, y va, y hasta con riesgo de que un demonio se posesione. Así que hoy piense, su vida necesita ser edificada de verdad. ¿Dónde va a ser edificada? En la doctrina de Cristo. ¿Dónde va a tomar provecho? En la doctrina de Cristo. Si el Espíritu Santo lo visita y lo llena y lo bautiza y le da nuevas lenguas, gloria a Dios. Y eso aprovéchelo y disfrútelo en el momento oportuno. Pero cuando se trata de oír la doctrina de Cristo, que es este momento, también aprovechemos. No nos distraigamos, no se distraiga, ¿verdad? No le dé poca importancia. La palabra de Dios es sumamente importante. Iglesia Bethesda quiere ser edificada, quiere ser fuerte, necesita la doctrina de Cristo. Y aquí creo que eso es lo que les predican, la palabra de Dios, la doctrina del Señor. No se cansen de eso. No quieran mensajes halagüeños, no quieran mensajes emocionales, no quieran mensajes de motivación. Lo que hace falta es la doctrina del Señor. Todas las iglesias de la zona, eso es lo que hace falta, la doctrina de Cristo, para que usted esté fortalecido en verdad. ¿Y sabe para qué? Para que tenga respaldo divino, para que en su vida se manifieste de veras el poder de Dios. Quiere ver los milagros, las maravillas, los prodigios, pero es desobligado con la doctrina. No va a haber nada, o por lo menos en su vida no va a haber nada. Pero si hoy empieza usted a meterse a la doctrina de Cristo, a vivir la doctrina de Cristo, a andar como el Señor manda, a perseverar en la doctrina del Señor, entonces dice, tiene al Padre y al Hijo, y el Espíritu Santo estará también allí, como esa persona tan dulce pero tan poderosa para darle fuerza, ánimo y vigor para seguir adelante hasta que Cristo venga, hasta que el Señor nos llame a cuentas. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Métase en verdad a vivir la doctrina de Cristo y verá lo que va a suceder en su vida. El diablo no se le va a poder poner enfrente, porque una vida que se santifica, una vida que se consagra, una vida que se entrega en realidad a la palabra de Dios tiene poder. Por eso decía el apóstol San Pablo, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Una iglesia que vive la doctrina de Cristo es una iglesia poderosa, es una iglesia bendecida, es una iglesia que va a prosperar, va a crecer, va a seguir adelante. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser esa iglesia? ¿Cuántos de los que están aquí quieren recibir estos beneficios de la doctrina de Cristo? Y sabe que la doctrina tiene un poder tan grande, tiene potestad, que ella misma de por sí lo va a guardar
en el camino de Dios, y ni el diablo podrá moverlo ni apartarlo de la verdad del Señor. Le invito a estar de pie. Le invito hoy, acérquese, pídale al Señor: quiero vivir en tu doctrina, Señor. Quiero mantenerme firme en la doctrina. Quiero aferrarme. Quiero, Señor, en verdad hacer lo que tú nos estás mostrando por medio de tu palabra. Quiero la salvación, pero así como tú lo dices, no como yo pienso, no como yo creo, sino como tú lo enseñas a través de tu palabra. Señor, que mi vida esté edificada, que mi vida tenga provecho, pues hoy puede venir y decirle: Dios mío, lléname de la doctrina, lléname de la palabra, lléname de ti, Señor. Dame tu respaldo divino, que conmigo esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estará. Si cada uno hoy se decide vivir dentro de la doctrina de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene potestad. La invitación está en pie para todo aquel que quiera venir, y vamos a pedirle a Dios y vamos a rogarle al Señor que nos ayude, hermanos, en esto que hemos aprendido en este día. Padre amado, en el nombre de Cristo estamos delante de ti en esta hora, Señor, en esta tarde, dándote gracias porque nos has permitido oír tu palabra, esta palabra de verdad, esta palabra, Señor, que es una realidad que se cumple, que no podemos dudar de ella nada, ni una cosa, ni un detalle, ni un momento. Padre Santo, permítenos valorar, permítenos recibir esta doctrina de poder, esta doctrina que tiene autoridad, esta doctrina de Cristo que salva, porque hemos aprendido lo que dice la Escritura: haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oh Señor, ayúdanos a ser cuidadosos, ayúdanos a vivir la palabra, ayúdanos a vivir la doctrina, que a través de ella seamos edificados, que a través de ella seamos fortalecidos, que tengamos provecho espiritual de tu palabra, provecho espiritual de tu doctrina, oh Dios. Y en el nombre de Jesús nuestra vida sea una vida fuerte, sea una vida resistente, una vida madura, una vida espiritual que alcance grandes cosas, porque en ti todo es posible. La doctrina nos abre las puertas del poder de Dios. La doctrina nos abre las puertas de la manifestación del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítenos, Dios mío, vivir la experiencia del poder divino cuando nosotros estamos apegados a tu palabra, viviéndola, poniéndola por obra, haciendo tu voluntad, viviendo la doctrina santa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Cuando la iglesia vive en obediencia a la doctrina de Cristo, el diablo tendrá que huir. No habrá poder que se resista, no habrá fuerza que pueda enfrentar a una iglesia que tiene respaldo divino, que tiene poder de Dios, en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mueven y están allí para darle protección, para darle su cuidado, pero sobre todo para dotar de poder espiritual, para reprender toda obra del enemigo, para reprender toda obra del maligno, toda obra contraria, toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque, todo ataque del enemigo es reprendido por el poder de Jesucristo. Cuando una iglesia vive en santidad, en consagración conforme a la bendita palabra de Dios.
Por eso te pedimos en este día, Señor, llénanos de tu doctrina, llénanos de tu palabra, permítenos vivirla, permítenos experimentarla en nuestro ser a cada día, y que entonces pueda venir a nuestro ser la experiencia gloriosa del poder de Dios, del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Espíritu Santo, que venga a traer grandes beneficios a la vida de la iglesia y aún de la comunidad en la cual está el pueblo de Dios, allí donde pueda impactar, allí donde pueda influenciar de una manera positiva, de una manera gloriosa, porque la doctrina es gloriosa, la doctrina es maravillosa, y ha de maravillar la vida de aquellos que ven los resultados de vivir la palabra de Dios, que vean liberación, que vean sanidad, que vean milagros, que vean prodigios, maravillas, señales y todo lo que tú quieres hacer en la vida de tu pueblo. Padre glorioso, si en este día alguien ha venido luchando, alguien ha venido con una necesidad, que pueda comprometerse con tu palabra, que pueda empezar a vivir tu palabra, y tú, Señor, te glorificarás en su vida, dándole la respuesta perfecta, acertada, gloriosa, para que pueda, Señor, terminar la carrera con gozo hasta que Cristo venga. Sigue bendiciendo la iglesia de este lugar. La iglesia Bethesda te necesita. La iglesia Bethesda, Señor, que pueda vivir la doctrina de Cristo, que aquí se siga predicando la doctrina. Usa la vida de tu siervo que predica en este lugar, úsalo como instrumento de bendición, trayendo tu palabra verdadera, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y que aquí los milagros, las señales, las maravillas se sigan manifestando gloriosa y poderosamente en la vida de todo este pueblo. Sigue levantando gente, sigue salvando, sigue sanando. Levanta siervos tuyos. Estos ministerios que estás levantando sean para la gloria de tu nombre. Y Dios mío, en tus manos ponemos estas vidas y a tu especial cuidado. Y te ruego que les guardes del engaño, que les guardes, Dios mío, de toda doctrina contraria a tu palabra bendita y santa, de toda persona que pudiera, Señor, desviarlos de la verdad. No lo permitas. Antes, Dios mío, guarda a tu pueblo, cúbrelos con la preciosa sangre de Cristo, y confiamos, Señor, en que tú lo has hecho y lo seguirás haciendo. No en vano tienen todos estos años de estar en este lugar, en los cuales han visto tu mano de poder, han visto tu gloria. Sigue permitiendo que vean a cada día esas manifestaciones gloriosas, Señor Dios Todopoderoso. Y al saber que tú así lo haces, te damos muchas gracias. Ahora llegamos a la culminación, Señor, de este servicio. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todos tus hijos, y que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros desde ahora y para siempre jamás. Amén. Amén. Es como inmundicia ante ti. Dios les bendiga a todos, hermanos, una vez más. Los invitamos a cenar, hermanos, a todos, de parte de la iglesia. Si pueden ir saliendo los que están allá atrás y entrar a los comedores. A lo mejor a alguien le va a tocar afuera, pero hay lona, hermanos. Mandamos poner la lona, entonces por favor empiecen a pasar a los comedores. Nomás les refiero que las primeras 3 mesas que están entrando de la puerta del lado derecho, esas 3 mesas son para los pastores. Por favor, nada más es el favor que les pido, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por haber estado aquí. Y pues que Dios los bendiga mucho. Gracias, Dios les bendiga. Los hermanos
hermanos de la iglesia y los demás hermanos, si nos pueden ayudar a llevar las sillas a los comedores, hermanos, las negras y también las de plástico que están allá afuera. Las de plástico se van a quedar en el patio para sacar las mesas de plástico, por favor, con la ayuda bendita del Señor. Gracias, Dios les bendiga. Si nos ayudan a llevar las sillas negras, hermanos, de aquí del templo a los comedores, y también las sillas de plástico que están allá en la calle, por favor, Dios les bendiga. Vamos a salir todos y vamos a cerrar aquí con llave. Gracias. Te alejaste de mi transgresión.